Qué bueno que están con nosotros en esta nueva entrega de Marco de Referencia. Gracias por la sintonía. Lenis Martínez estará con todos ustedes. De igual forma, Edmundo Ledesma siempre nos acompaña con sus comentarios. El saludo desde aquí, señores. Hoy ya martes 13 de febrero del año 2024. Apenas pues 5 días para este proceso, ¿verdad?, de el próximo domingo 18, donde vamos a elegir los alcaldes, los regidores, los directores distritales y demás funciones que son los gobiernos locales, donde son la parte, si se quiere, gubernamental o oficial que tiene más de cerca a las comunidades, los problemas, pero también las necesidades que tienen esos diferentes localidades. Esas diferentes localidades pues son estos funcionarios los que tienen que ver de manera directa. Por eso es que muchas veces pues resulta que no son favorecidos en aquellos casos que son o aspiran a reelegirse, pues no son reelectos porque definitivamente no han solucionado los problemas de las comunidades. Entonces vamos a apostar porque usted vaya a votar, porque usted ejerza su derecho y de manera especial no lo voy a dejar ahí, no ejerza su derecho, no vaya a votar y saque el que no le ha resuelto, saque al que se ha pasado 4 años haciéndoles cuentos, saque a todo aquel que además de no hacer nada se ha visto envuelto en actos de corrupción, donde lo que sí se ha empeñado a hacer son negocios para lucrarse de manera personal, porque en este cuatrenio de todo se ha visto. Y le pongo un ejemplo, un pequeño ejemplo de el alcalde de Barahona. Ese señor pues está en las 4 esquinas por su mal manejo y de pilfarrar los fondos que se supone son para beneficiar con obras a la gente de esa provincia, y sin embargo no lo ha hecho. Pero además tenemos también el Distrito Nacional con Carolina Mejía, que de manera personal no tengo nada en contra de ella, todo lo contrario, hay que admirar que es una persona, pues, es un ser humano muy dulce, un ser humano da ejemplo de familia, ¿verdad?, con su familia, de ella también la de su padre, sus hermanos, o sea, una persona decente, una persona que como persona pues no hay nada que criticarle. Ahora, fue una persona también que fue llevada allí por circunstancias ajenas a reales aspiraciones y que no estaba con los conocimientos adecuados para manejar ese ayuntamiento. Y hemos visto lo que ha pasado y realmente volverle acá a colocar a Carolina la alcaldía del Distrito Nacional en sus manos, pues sería un desastre. De manera especial, por todas las condiciones que ella ha tenido favorables para ella hacer un buen gobierno, el Ejecutivo es de su partido, todos los aportes económicos que se le han hecho, pero ¿por qué no ha podido hacer mínimamente una gestión que uno pueda decir que es aceptable? No, con remozar parques, que es importante también, no es suficiente. Dígase el caos del tránsito, dígase el tema del drenaje pluvial, toda la problemática que ha ocurrido, sin que se vea ni siquiera un inicio, una intención de comenzar, darle inicio a lo que son las soluciones de ese problema. Se sabe que es muy costoso, se sabe que, bueno, no reporta votos, pero y entonces sí reporta muertos, como es el caso. Entonces pienso que hay que separar las cosas y definitivamente Carolina Mejía no está mínimamente preparada para tomar las riendas de una alcaldía y mucho menos la del Distrito Nacional. Eso es otro ejemplo. Dígase Santo Domingo Oeste, Andújar. Yo recuerdo a Andújar haciendo todas sus promesas de campaña, que Andújar parece ser uno de los que se montó de verdad bien cómodo en aquella ola que sacó al PLD, porque
realmente uno se pone a ver las quejas de esa demarcación, no ha hecho nada. Santo Domingo Este es una zona muy deprimida, muy empobrecida, que a pesar de tener tantos recursos que se pueden aprovechar, pues simplemente se ha quedado atrás, pero detrás, del último inclusive. Entonces, ya vimos que Andújar pues fue de los que no quería el PRM llevarlo en su boleta y que le dio paso a otra cosa peor, porque dígame usted, Francisco Peña, ¿qué ha hecho Francisco Peña, su hijo? Defalcar el ayuntamiento. Entonces, y así continúo y le voy a dar muchos ejemplos de que usted tiene ese tipo de alcalde en su demarcación, sáquelo, pero sin pensarlo 2 veces. Le va dando 1,000 pesos, no 500, no, 1,000 pesos, tómelo. Le va dando 10 planchas de zinc, tómelo. Le va dando 3 fundas de cemento, cójalo. Lo único que usted no puede negociar es su cédula. Lo único que usted no puede negociar es su cédula. Porque al fin y al cabo, cuando usted vaya allí, nadie va a saber lo que usted hizo. Entonces vote por quien usted considere que merece la oportunidad ahora en este proceso. Tan sencillo como eso. Quieren saber mucho, quieren utilizar al fin y al cabo los recursos que pagamos todos de impuestos para estar comprando y para estar con esa práctica desleal ilegal, desleal e ilegal para conseguir su voto. Bueno, pues piense, es lo primero que usted debe pensar. Ese dinero es mío también. Dame lo que tú me estás dando. Mi cédula no. Yo voy a votar por ti. Cuando usted vaya allá, usted sabe lo que tiene que hacer. Definitivamente tenemos que ir cambiando toda esta gama de gentes irresponsables que se dicen ser políticos, pero parece ser que solamente van a la política a lucrarse. Y bueno, en ese orden, en esa tesitura, siguiendo con el tema, yo quisiera que escuchemos unas declaraciones que dio importante el miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Fernando Fernández, quien es también representante de ese partido ante la Junta Central Electoral, unas declaraciones que dio importante, que a mí no me sorprende porque desde el año pasado venimos con ese tema, pero que a 5 días de llevar un proceso, usted saber que la Junta no le ha dado los recursos, pues usted le llama la atención. Vamos a ver lo dicho por el doctor Fernando Fernández de la Fuerza del Pueblo. El elemento económico, por ejemplo, es un indicativo claro de eso. ¿Por qué retener los fondos de los partidos de oposición? Porque en este caso el gobierno no tiene ese problema. Hoy están retenidos, hoy a 5 días. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Pero ¿es una parte o todo el dinero? Bueno, la parte que corresponde a este año. Todavía no se lo han entregado. Coño, pero y esto aquí está todo el mundo tranquilo. No. Pero yo le estoy diciendo que hay elementos que apuntan en la dirección equivocada, en lo que uno quisiera que fuera un proceso transparente, diáfano, un proceso en paz, digamos así. Y esa es la norma cuando se trata de los partidos que llegan sin saber por qué han llegado al gobierno. Es decir, a los que se le ha salido un billete premiado, electoralmente hablando, ¿no? Porque cuando un partido trabaja, su elector se gana el favor del elector, no tiene necesidad de hacer esas cosas. Bukele. No tiene necesidad. Incluso Bukele renunció del gobierno y se dio el lujo de ir a unas elecciones sin él ser presidente. Pero eso es porque hay un trabajo que se ha hecho en la base de la sociedad, del cual él está seguro y su pueblo también. Entonces, cuando los partidos no llegan con ese trabajo, recurren a estas artimañas, a nombrar jueces que les favorecen, a usar recursos que son ajenos, es decir, todas esas cosas. Y eso Fernando, es lo que estamos viendo ahora.
nosotros podemos tener cualquier diferencia con usted en sentido general, pero hay que reconocer los niveles Eso me éticos. tranquiliza. Sí, no, en este caso no hay tanta diferencia, pues somos de Rescate, RD, gracias a Dios. Pero podemos tener cualquier diferencia en muchísimos órdenes. Sin embargo, el proceder ético con el que usted se ha manejado es digno de reconocer. El hecho es que la Junta Central Electoral, desde el punto de vista de esa ética y relativa moralidad, en su proceder y de manera específica en el caso de los recursos, ¿cómo le va a exigir y cómo va a manejarse posterior a este certamen electoral en función de no haber cumplido con su rol de árbitro y de administrador de los recursos que suponen ser la herramienta que van a utilizar los recursos de manera equitativa para este proceso? Bueno, yo no puedo hablar por la Junta, pero yo puedo decirle lo que es correcto o lo que sería lo correcto ante un sistema que todavía es democrático, hasta donde uno entiende. Que tenemos que presentar informes, ¿cómo estamos financiando? Así es. Pero además yo digo, eso es un elemento prácticamente innecesario. Es decir, ¿por qué buscarse un problema con algo que es tan obvio? Y que no son fondos que va a manejar usted para usted, sino que son fondos incluso ajenos ya, por ley. Es decir, no tiene sentido, a menos que haya detrás, ¿verdad?, el interés específico de llevar a los partidos de oposición a un proceso sin los recursos, sin los recursos necesarios para que se... La ley de asignación de recursos a los partidos políticos precisamente se hizo para eso, para evitar lo que la Junta está promoviendo. La ley habla, por el permiso, la ley habla de un plazo específico, es decir, en tantos días antes de las elecciones hay que decir... Es genérica en ese sentido. Bien, señores, en el día de hoy, eso fue en el día ayer, al participar en el programa radial Rumba de la mañana. En el día de hoy, en el mismo programa, escuché unas informaciones de que pues el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, pues había mandado una comunicación a inicio del mes de febrero diciéndole a el gobierno, ¿verdad?, o al ministro de Hacienda, al gobierno a través del ministro de Hacienda, que es quien tiene que ver con ese tema, de que los recursos que le toca por ley, que esté estipulado en la ley en un año electoral, no lo habían entregado. Señores, 5 días para iniciar este proceso. Y allí se recordaba también que en otros periodos, de manera especial el pasado, donde ustedes saben que hubo todo un tema, además de la ola que subió a Luis Abinader allí, que lo llevó a ganar la presidencia, a pesar de todo eso que hubo en el proceso pasado, se le entregó los recursos a tiempo, en el tiempo que lo estipula la ley. Sin embargo, vemos cómo se están haciendo los chivos locos, porque eso es otra forma de hacer trampa, eso es otra forma de hacer campaña sucia, claro que sí, porque usted tiene, y se le puede llamar también abuso, porque usted tiene el poder en sus manos y lo está usando para perjudicar, en este caso, los partidos de oposición. Claro que sí. Entonces, cuando yo digo que no me sorprende, es que sencillamente, ¿qué vimos el año pasado? Donde antes de que se aprobara 2021 para 2022, donde se estaba discutiendo el presupuesto del 2022, y que vimos al doctor Román Jaques Liranzo, que tuvo que acudir, antes primero dio una cantidad de recursos que necesitaba y que no se le dio sin cuestionar a Román Jaques de que para qué usted lo quiere, en qué se van a utilizar, reuniendo, ¿verdad?, como personalidades que tienen que ver con el tema, como es Jochi Vicente, como es Presbot de presupuesto, y el señor, no sé si Luis García también, de la DGI, quizás no tenía que ver, pero todos los incumbentes que tienen que ver con este tema económico, ¿verdad? Vamos a sentarnos con el doctor Román Jaques a ver por qué él necesita esto, vamos a llegar a un acuerdo y quizás no darle
todo lo que él pide, pero vamos a darle una gran parte de eso. No, se le dio creo que la mitad, pero se puso el presupuesto y eso se aprobó, sin mirar para los lados. ¿Qué tuvo que hacer el doctor Román Jaques luego para obtener un poquito más de recursos? ¿No recuerdan? Tuvo que hacerle una visita a Luis Abinader al Palacio y nos recordamos también de cómo en ese mismo proceso de la aprobación del presupuesto vimos cómo el Ejecutivo se aumentó la partida vertiginosamente. ¿No lo recordamos? Hay que recordarlo. Se lo aumentó el Ejecutivo para tener, ¿verdad?, la discreción de cómo utilizarlo. Y entonces tuvo Román Jaques que ir al Palacio. ¿Qué se habló allí? Sería muy interesante saberlo. ¿Qué le dijo el presidente de la República, Luis Abinader, al doctor Román Jaques Liranzo, para otorgarle más recursos? Que vimos que cuando él fue entonces a Palacio, entonces le otorgó más recursos, lo que tenía que hacerlo por el presupuesto, porque esto no es cuestión de favores, ni que se esté pidiendo cacao por las oficinas de Palacio. No, por ley, esos recursos había que ponérselo en el presupuesto y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, por eso a mí no me sorprenden. Yo no sé si ustedes sufren de amnesia, yo no. Yo recuerdo perfectamente. Y desde allí ha comenzado a estericar y a jalar y a no soltar los recursos que debe de soltar. Fíjense hasta qué punto ha llegado todo esto. Entonces, nos alegramos de esa misiva realizada por la Junta Central Electoral, pero además de la misiva, porque eso fue a principios de febrero, nos hubiese gustado también que el doctor Román Jaques Liranzo, pues además de eso, hubiese hecho, al ver que no actuaron en consecuencia, una rueda de prensa para informar de esa misiva, ¿verdad? Para informar de la misiva y de que ya pues se le había dado la voz de alerta al gobierno de que los recursos no se habían entregado. Entonces, es una forma, cuando yo hablo de campaña sucia también, una forma de hacerla, porque si usted limita a los partidos políticos para un proceso electoral el día de, donde se sabe los recursos que tienen que utilizar los partidos para mover a su gente, a sus delegados, para llevarles alimentos, para buscar a la gente a votar, sus miembros, sus adeptos, todo eso es con dinero, para movilizar los vehículos, para llevar a su gente, todo es dinero. Entonces, si no lo pueden hacer, entonces es lo que yo interpreto. Entonces, los delegados del gobierno, el partido, el gobierno va a actuar a sus anchas, porque la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD, tuvo limitaciones en hacer ese trabajo técnico que hay que hacer para tener unos resultados óptimos. Entonces, ¿quién tiene ganancia? O sea, vamos a verlo por ahí. Entonces, para que los partidos políticos no aleguen que quizá la Junta, para cubrirse, hizo esa carta y le envió esa carta, pero nadie supo de la carta. Hoy el productor de ese espacio radial, pues muy orondo él, y dijo, la primicia. No, pero eso no es cuestión de primicia, porque también hay diferentes formas de defender al gobierno y de auparle toda esa barrabasada que están haciendo. Entonces dijo muy contento y muy bueno. Ustedes ven, inclusive le echó la culpa a los partidos políticos de que le están echando la culpa a la Junta, pero para la Junta haberse curado en salud, esa carta debió ser pública hace mucho, desde que la emitió, para que conste en acta. No me han entregado los recursos, por eso no le he podido responder a los partidos, y es aquí mi prueba que le he dado la voz de alerta a el gobierno para completar todo eso, que estuvo muy bien, por supuesto, pero fíjense, como no se hizo pública, cualquiera puede interpretar, incluyendo los partidos políticos, de que hizo la carta a la Junta Central Electoral para cubrirse. Y en momentos como este, que Fernando Fernández dice que a 5 días de este proceso electoral de los alcaldes, regidores y demás, no le han entregado los recursos, ¿verdad? Y entonces ahora, bueno, sí, pero la Junta lo dijo. Entonces la cosa hay que hacerla bien clara, y creo que la Junta se ha
manejado de forma correcta, ha hecho con mucho tiempo todo el proceso y creo que eso ha estado muy bien, pero hacía falta ese detalle. Entonces yo creo que es prudente. Vamos a hacer una pausa y regresamos.